Solo me puedo considerar un ganador cuando hay otros que están por abajo mío. El otro me aparezca potencialmente como un enemigo. Una vez que se separa un sector de la población que es perdedor absoluto, hay que reconocerlo como no semejante. Entonces ya no tenemos únicamente gente que tiene distintas posibilidades de acceso en su derecho a la salud y a la vida, sino que tenemos también personas cuya vida vale menos que la vida de otras. Todos los días nos están bombardeando para que pensemos así. Por eso, todos los martes de 19 a 20, por Radio Comunitaria de la Azotea, hacemos Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. Continuamos con más Sanos de la Azotea, un programa de salud con idioma popular. Bueno, el día de hoy estamos compartiendo esta nota con Mario Burgos, una mirada sobre la pandemia desde la salud mental colectiva. Mario Burgos, psicólogo, epidemiólogo, integrante de la Comisión de Salud del Instituto Patria, psicólogo de Milagro Sala. También Mario tiene un importante recorrido de haber participado en el programa Atandos, aquel programa que llevó a cabo en el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Florian Ferrara, que revolucionó la participación popular en salud y la salud comunitaria. Así que vamos a continuar con Mario Burgos, una mirada de la pandemia desde la salud mental colectiva. Te metiste en un tema que a nosotros nos interesa mucho. De hecho, cuando te presentan la nota, es el análisis, ¿no?, de los medios y la construcción que hacen en términos de salud social durante todo el día, ¿no? Pero incluso los medios que no lo hacen en contra del gobierno. No, totalmente. Estar 24 horas hablando de lo mismo, porque estás creando un enemigo invencible. Si vos tenés que estar hablando las 24 horas de algo, es decir que no lo podés resolver. ¿Cómo actúa el paciente o la sociedad frente a problemas sanitarios que no se pueden resolver? En el largo plazo, con la negación. La única defensa saludable que tenés desde el punto de vista de tu salud mental es dejar de pensar en eso, digamos, y eso es lo peor que te puede pasar. Entonces, lo lógico, y yo creo que esto tiene que ver con una política de gobierno, es decir, todas las intervenciones oficiales que se hicieron desde el comité de expertos, una sola vez apareció un trabajador de salud mental, era un psiquiatra. Bueno, eso es una mala señal. En este momento deberían estar trabajando con especialistas, con profesionales de monta, digamos, tener una reunión diaria con los referentes de los medios de comunicación. Por supuesto que no se le puede ordenar porque van a salir con que eso es una práctica fascista, etcétera, etcétera. Es muy probable que bien hablado con los medios de comunicación, buena parte de ellos empiece a trabajar de otro modo, porque la sociedad va a reaccionar escuchando esos medios. Si yo empiezo a dar sistemáticamente desde los canales de noticias otro tipo de abordaje de la realidad, donde el coronavirus sea nada más que una parte, paulatinamente la población se va a ir a esos medios. No, nadie quiere estar 24 horas pensando en algo que lo amenaza de muerte, digamos, ni en broma. Eso debería ser una política pública, como es la cuarentena, como es todo lo que se va haciendo respecto de la epidemia. Es decir, necesitamos eso, lo necesitamos mucho, porque necesitamos que la gente, que las personas, que la mayoría de la población esté ocupada de forma particular respecto al virus y después haga su vida, tenga vida de hogar, tenga vida de atender a los chicos, de acompañarlos en sus tareas escolares, tenga vida respecto de su esposo, de su esposa, de sus padres, de lo que fuera, digamos. Algo que no esté teñido. La pandemia lo tiñe todo. Bueno, no hay que agregarle nada, al contrario, hay que sacarle
hay que sacarle. Los viejos, es un golpe muy grande esta pandemia para los que hemos pasado los 65 años. Hace 6 meses se hablaba de la nueva generación, digamos, de los viejos de más de 65 años, que de alguna manera habían pasado a ser una generación diferente, en el sentido de que cuando yo era chico, una persona de 65 años era una persona que estaba sentada en la puerta de la casa, a las 6 de la tarde, a las 7, depende de la temperatura, lo llevaban adentro, le daban una sopita y se iba a la cama. Desde los 65 años trabajaba, hacía proyectos, era docente, digamos, me proponía las cosas como si el fin de mi vida no estuviera ni en el horizonte. La pandemia cambió eso. Así que hay que tener también política de salud mental para los viejos. Todo esto hay que hacerlo desde los medios de comunicación, trabajar en eso. Hay que buscar formas que mantengan esa nueva generación, porque, digamos, uno de los grandes peligros de esta pandemia es que empecemos a dudar de nuestro futuro los viejos, digamos. La duda del futuro es el punto de partida para ir entregándose al proceso natural. Y eso, de alguna manera, desde los sectores medios para arriba, ya se había logrado, digamos, gracias a la técnica, al desarrollo científico, etcétera, etcétera. Una persona de 65 años no pensaba en la muerte, salvo que viniera una de esas enfermedades que son típicas de la vejez, ¿no es cierto? Las oncológicas y demás. ¿Qué consecuencias justamente puede tener, ¿no?, en términos de salud mental este tiempo? Que igual, a ver, es difícil medirlo porque no sabemos hasta cuándo va a seguir esto, pero digamos, vos estabas comentando esta situación de aislamiento como, por supuesto, que genera una alteración muy importante en la vida cotidiana y, digamos, ¿qué puede llegar a pasar, digamos? Yo creo que sin hacer escándalo, sin dramatizarlo, tenemos que pensar en términos de meses. Digamos, creo que lo puse en algún artículo. Yo pensaba en junio respecto a alguna reducción importante de la cuarentena. Seguramente mayo, porque no, digamos, si hay algo que muestra el proceso chino, que es la única referencia que tenemos, que ellos levantan la cuarentena después de estar varios días en cero, no la levantan antes la cuarentena de Wuhan. Y los viejos yo creo que tenemos que pensar en septiembre, por lo menos, lo cual, bueno, es complicado, es así. Así que bueno, me parece que primero trabajar con las expectativas, ir recreando una vida familiar para la cual nos desacostumbramos. Eso es una cosa importante también, de que donde hay toda una consistencia familiar, esa consistencia familiar estaba herida por las condiciones en que se vivía, es decir, gente que vuelve a la casa de su empleo, come y duerme, se levanta y se va. Sí. Chicos que se pasan el día en la escuela, 10 horas, 8 horas, viejos que no molestan, digamos, que si no viven en otra casa están en la misma, pero casi no cumpliendo más función que pasear un perro. Bueno, todo esto ahora hay que recrearlo, hay que, aunque parezca mentira y que sean recetas de la abuela, una cosa importante es recrear la historia familiar, a eso contribuir los viejos. Otra cosa importante es que quien no tiene actividad se la vaya inventando, hay muchas cosas que se ponen en la casa. Y no forzar, eso me parece importantísimo también, porque uno a veces ve la televisión y de golpe todo el mundo se ha hecho gimnasta, todo el mundo se ha hecho maestro de ceremonia. Bueno, hay que ir llevándola de a poco, no de golpe. Si yo soy un aburrido para mi hijo, mañana no voy a ser el payaso Plim Plim, voy a ser seguiré siendo el padre, digamos. ¿No es cierto? Claro, sí, claro, por supuesto. Sí. Lo mismo, es decir, tratar de buscar y sobre todo inventarse, ¿cómo se llama? Rutinas de contacto, ¿no? Es decir, todos aquellos que tengan una computadora y si no el celular mismo, tener rutinas de contacto, comunicaciones con los hijos, comunicaciones cara a cara, no solamente de sonido, usar el Skype, usar el Messenger, usar ese tipo de herramientas que permitan verse con familiares, con amigos, una rutina, algo que no se pierda. En el contacto las cosas se van creando solas, por eso
creo que además los trabajadores de salud mental no tenemos que exagerar. Yo tiro la general, pero después se comunican dos amigos y bueno, algunos hablarán de la colimba y otros hablarán de cuando salieron a hacer un viaje y otros hablarán mal de su esposo, digamos. Cada uno será, pero el asunto es mantener ese tipo de rutina. Porque hay una cosa importante de que no hablamos de la cuarentena, que es un hecho social, aunque lo llamemos aislamiento, es decir, en realidad está mal llamado aislamiento. Esto es una ¿cómo se llama? Una prevención hogareña, pero es el hecho más social que hemos cumplido post-macrismo después de la elección. Es decir, el primer hecho sanitario que ha producido el Frente de Todo ha sido la derrota del macrismo. Demostrar que ese tipo de política perversa, inhumana y antisocial no era mayoritaria. Ese fue un gran triunfo, digamos. Sanitario, no político, digamos. Por supuesto que fue político, pero además sanitario, a las fibras más íntimas de todos nuestros compatriotas. El segundo hecho colectivo es este que estamos viviendo ahora. Increíblemente no nos vemos, ni nos tocamos, ni nos miramos, pero estamos haciendo todo lo mismo. Entonces, cualquier cosa que permita que yo haga comunicación con mis allegados, lo refuerza, lo pone en sociabilidad, digamos. Esto hay que hacerlo. Uno diría que del macrismo no se puede salir con tanta capacidad de respuesta social, y sin embargo estamos saliendo con capacidad de respuesta social. Tenemos que trabajar en reconstruir el lazo solidario y se hace desde la generosidad. Tú lo haces del que sabe que va a perder porque el otro lo va a despreciar. Así igual hay que hacerlo. Claro. Igual hay que hacerlo una, dos y 1000 veces hasta que lo convenzamos al otro y que sea suficientemente empático de querer entablar un lazo solidario con nosotros, porque todos necesitamos la solidaridad del otro. El problema es que nos demos cuenta de que es mucho más lo que vamos a ganar y que es mucho mejor la sociedad que vamos a construir si la hacemos de esa manera. Solos no podemos. Sanos de la Azotea. Todos los martes hasta las 20 por Radio Comunitaria de la Azotea 887. El tercer elemento importantísimo de esta pandemia es la revaloración del trabajador. El trabajador, desde la época de la derrota de United Airlines, mirá lo que estoy diciendo, de Pan American en Estados Unidos, la figura del trabajador y la trabajadora han ido en declive durante 30 años, casi 40. Digamos, el trabajador, la trabajadora pasó a ser algo secundario, pasó a ser la persona que por ahí te roba, pasó a ser la persona que no quiere trabajar, la persona que es vaga, la persona que no es necesaria porque las máquinas hacen lo que ella hace. Bueno, otra cosa que trae la cuarentena y la pandemia es la revalorización del trabajador. Sin trabajador no hay mundo, no hay nada, sin personas que trabajen, no hay nada. Esta es la disputa que estamos teniendo con Roca. O se valoran los trabajadores, digamos, en términos de reconocerle a la sociedad todo lo que necesita y que la crisis no la pague la sociedad y menos el Estado, o quedan como algo más subordinado que antes de la pandemia. El objetivo de Roca, el objetivo de este tipo de gente, es que el trabajador sea más secundario. Por eso echa gente en medio de la pandemia. Uno diría, pero es irracional, ¿cómo va a ser esto? Todo el mundo le va a caer mal. Sí, le va a caer mal, pero da una idea de lo poco fuerte que es el trabajador para resistir. Entonces no hay que permitirlo, hay que dar la disputa. En todos los lugares donde quieran despedir hay que pelear. Y si es necesario sacarle la empresa al que quiere cerrar. Digamos, esto es importantísimo, no solo desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista de la salud mental, porque los trabajadores somos mayoría y cuanto peor nos sintamos, peor se va a sentir la sociedad. Mario, qué interesante todo lo que nos compartís y este sentimiento y esta capacidad del pueblo argentino que tenemos, ¿no? Que viene del fondo de nuestra historia, de adaptarnos a las crisis, ¿no? Digamos, si hemos resistido tantas cosas que nos han hecho, como sociedad nos han hecho daño, evidentemente hay un reservorio que nos permite adaptarnos, como decía Pichón Rivière, activamente a la realidad, que nos permite entender que la salud pública es importante, que la educación pública es importante,
que tenemos una memoria histórica por los derechos humanos, ¿no? Entre otros momentos y situaciones. Es la resistencia al invasor, el pueblo quiere saber de qué se trata, queremos a Perón, memoria, verdad y justicia. Hay una cosa plebeya de la sociedad argentina. La sociabilidad y el Estado argentino han surgido ligados a levantamientos plebeyos, y eso hace que la sociedad se autovalore, desde el conocimiento, es decir, si uno le pregunta al que resiste, capaz que no sabe dónde está el origen de su resistencia, pero hay resistencia, digamos, es cierto, esto es una sociedad con una capacidad de resistencia, por eso yo creo que no va a ser lo mismo en todo el mundo. Los optimistas, lo que dicen esto va a cambiar todo, no parece que en Estados Unidos vaya a ser igual la salida, no solo porque van a tener muchos muertos, sino porque las corporaciones van a ser más poderosas. Acá va a pasar lo contrario. Vos fíjate que la primera gran noticia de Estados Unidos no es la cantidad de infectados que tienen, la primera gran noticia es que en 15 días produjeron 11 millones de despedidos. Esa es la gran noticia. ¿Vos te imaginás que acá, en la primera semana de la cuarentena, hubiéramos tenido 50.000 despedidos, que más o menos sería la proporción? Esto, digamos, Alberto Fernández ayer hablando por televisión no hubiera podido mirar las cámaras. En cambio, Trump sigue hablando como si nada y tiene 11 millones debajo de la... Por supuesto que hay seguro de Estado, así que el Estado está pagándole, pero el despido ya se produjo, el trabajador siente lo poco que es para la sociedad, no tiene capacidad de defensa y su único refugio es que el Estado le tire una migaja. Ahora eso arma un tipo de persona, un tipo de sociabilidad, dependiente en absoluto. Bueno, nosotros tenemos una sociedad rebelde, afortunadamente, lo cual también hace que los que hacemos política la hagamos bien, porque esa rebelión puede producirse hasta para las políticas más populares, ¿no? Es decir, cuando nos pasó en el 2015, digamos, hay que acertar en las propuestas para que la reacción no sea contra sí mismo, porque las decisiones se toman y después, bueno, tenemos 4 años de Macri, nunca más, eso sí que nunca más, la salud mental, ¿no? Es decir, alguien dice, pero ¿cómo la gente va a votar en contra de sí misma? Bueno, los psicólogos todos los días vemos en consultorio pacientes que nos hablan de haber hecho cosas que eran contra sí mismos, si no existiría la psicología, digamos. Sí, claramente en términos más ya operativos, de trabajo en el campo de la salud mental, es algo permanente, ¿no? Es algo permanente que por ahí permite de alguna forma explicar y buscar algunas categorías, ¿no? Porque todo es móvil, de cómo se comportan las sociedades en términos de relaciones sociales, políticas, económicas. Lo último, Mario, y aprovechamos para el que nos está escuchando, que estamos charlando con Mario Burgos, psicólogo, epidemiólogo, integrante de la Comisión de Salud del Instituto Patria, es en relación a los medios de comunicación, digamos. Ya dijiste una propuesta en algún momento. ¿Qué podría hacerse, digamos? Porque nosotros lo que venimos viendo es que la gran mayoría de los periodistas no tienen formación sanitaria, digamos, no tienen un espacio en su formación, y entonces por ahí están alentando este tema, y aparte que es una decisión evidentemente que viene ya de quienes coordinan cada canal. Evidentemente nos falta una ley de medios, nos falta algo que pueda regular de alguna manera de los medios. Me parece que así como la comisión de expertos trabaja el tema epidemiológico, el tema viral, el tema médico, el tema de infraestructura, debería haber también participación o otra comisión, si es necesario, bueno, la verdad que no lo sé, que trabaje el tema de salud mental y el tema de comunicación. Esto me parece importantísimo porque, a ver, hay una máxima, yo no recuerdo muy bien cómo es, pero el ejemplo sirve igual, que un director de diario decía que si un perro muerde a una persona no es ninguna noticia. Ahora, si una persona muerde a un perro es tapa de diario.
Sí, sí. Entonces, la lógica es que en este momento los periodistas estén más interesados, incluso los buenos periodistas, esto no es su moral ni nada, estén más interesados en mostrar cómo el virus nos hace bolsa que en mostrar cómo resistimos, y sobre todo en dedicarse al resto de la vida de las personas, que es mucho más importante que defenderse de un virus. Esta comisión debería trabajar con ellos en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿cómo producimos contenido que eviten, pero no eviten en el sentido de negarlo, que pongan en primer plano otras cosas además de esto? Vos fíjate que, por ejemplo, lo de el descubrimiento del genoma, la descripción del genoma de los virus que circulan en la Argentina, sí, en otro momento hubiera sido la noticia durante una semana. Y acá se la comieron las noticias más luctuosas, más jorobadas, que un pibe le transmitió al padre, que esto, que lo otro. Fíjate que, bueno, me parece que debería haber una comisión que trabaje eso. Y además, que le plantee que con seguridad, si los canales que toman esa política de que el COVID sea una cosa más y no las 24 horas, van a tener más audiencia, porque la sociedad paulatinamente se va saturando. Y además, bueno, hacerles pesar el valor que tendría que ellos hagan eso, porque sería una contribución a la prevención, el hecho de aflojarle con el COVID, concretamente. Sí, es un trabajo de Estado, porque en general los medios han adquirido una idea de sí mismos gracias a la utilización que ha hecho el gran capital de ellos, que si no es el Estado el que habla con ellos de estas cosas, no van a dar pelota, no, perdón que lo diga así, pero hasta los medios más progresistas, ¿no? Hay una sobrevaloración y un no escuchar, digamos, que yo sea buen jugador de fútbol, no quiere decir que sea buen director técnico. Que el periodista transmita bien, no quiere decir que sepa lo que hay que transmitir. Eso tiene que ver con otra cosa, digamos, y es el Estado el que debería, por lo menos, dialogarlo con los medios de comunicación. Mario, te agradecemos mucho por esta comunicación. Bueno, hablamos en un sentido de salud mental comunitaria, nos metimos en un análisis de salud más social y política, también en los medios de información social, el rol que tienen, en las personas mayores, ¿no? La importancia en este momento, y la vida cotidiana, ¿no? También de cómo podemos seguir conviviendo y desarrollándonos en este momento que estamos viviendo en la Argentina. Así que muchas gracias. No, muchas gracias a vos, un saludo a mis amigos marplatenses, a Sergio, a Rosa, bueno, a todas y todos. Y un saludo para vos también y tu gente. La OMS se quedó sin plata y está un poco bailando de acuerdo a la música que plantea la gente que hace caridad, como Bill Gates. La gente que hace caridad, como Bill Gates. La gente que hace caridad, como Bill Gates. Bill Gates propone una salud al placer de los capitalistas. Bill Gates propone una salud al placer de los capitalistas. Se quedó sin plata. La OMS está un poco bailando de acuerdo a la música que plantea la gente que hace caridad. Bill Gates se quedó sin plata. Bill Gates se quedó sin plata. Es un tipo que hace caridad, más o menos como la sociedad de beneficencia. Llevamos varias horas esperando, señora. ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achabaljunco. Y por si tampoco lo sabe, soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia. Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. La OMS está un poco bailando de acuerdo a la música que plantea la gente que hace caridad.